buenas noches, bienvenidos. Así comienza este resumen de noticias de la televisión pública. Una nueva semana y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo que creemos nosotros que ha sido lo más importante, lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar acá, como hacemos todos los días. Y este programa, ustedes saben, tiene una especialista en deportes, mi compañera, mi amiga Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Para todos aquellos que pedían a Carlitos Tevez en la selección argentina, se les cumplió el deseo, porque hoy se entregó una nueva lista y el Apache volverá a vestir los colores celestes y blancos. Una verdadera alegría tenerlo a Tevez con esa camiseta. Veremos a dónde termina todo esto. En un ratito nos lo cuenta Gabriela Previtera. Un fin de semana, un domingo en particular muy importante para América Latina. Elecciones en Brasil, elecciones en Uruguay. Está con nosotros para hacer el análisis José Natanson. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Efectivamente, un triunfo holgado, mayor a lo esperado en Uruguay por parte de Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio, y un triunfo más reñido, más raspando de Dilma Rousseff en Brasil. Vamos a estar hablando de eso y de cómo va a impactar eso en el futuro de América Latina. Esto en un ratito nada más. Nosotros comenzamos con toda la información. Lo primero tiene que ver con una noticia vinculada a Miguel Echecolás, a este genocida. Es muy difícil expresar esto sin caer en un exabrupto. Estamos hablando de un miserable, una persona detestable. Mientras se leían las condenas por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Cacha, Echecolás tenía en sus manos un papel que tenía el nombre de Julio López y decía la palabra secuestro. Esto, por supuesto, logró lo que él esperaba: amplia repercusión y rechazo. Condenando a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones personales consignadas en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Es una provocación. A lo largo de estos juicios ha hecho en varias oportunidades este tipo de acciones. Estuvo desafiante todo el momento, el día de la lectura este viernes contra Estela de Carlotto, mirándola, desafiando la mirada. Si tiene algo que decir, que busque los medios, me lo pueda decir a mí, al juzgado, donde él quiera, pero que lo haga. Que se burle de la gente no se lo voy a permitir. Creo que todos hoy debemos hacer ese mismo repudio. Con no nombrarlos me parece que es suficiente. ¿Qué quiere para él? ¿Qué siente? Nada, la verdad creo que me da lástima. Una persona que no tiene valentía, que es un cobarde, que se hacía el malo cuando tenía una patota detrás de él, cuando tenía un fierro en el bolsillo. Un cobarde, un miserable que no tiene otro calificativo. Por eso insisto, me parece que si él tiene algo que contar, que lo diga, y si no, que no le tome el pelo a la gente, que no le tome el pelo a Estela Carlotto, abuelas o los nietos, aquellos que todavía no han sido recuperados, los que faltan. En realidad yo tomo conocimiento en el fin de semana, o sea, en el momento no lo percibí. Sí que intentó decir algo y no es decir, la lectura en veredicto no es un momento para que hable un imputado, ni ninguna de las partes. Y recién me entero durante el fin de semana, a partir de las noticias, de la existencia de esa nota, que la verifico recién, cuando llego al tribunal, y acabamos de mandar la filmación completa a la Fiscalía Federal en turno, que es la de la Unidad de Delito de Lesa Humanidad, porque es donde se está investigando la causa sobre la desaparición. Es evidente que si es como salió en los medios, que tenía la mención a las palabras específicas del nombre de Jorge Julio López, a la palabra secuestrar, etcétera, como se ha visto públicamente, bueno, habrá que analizarlo, insisto, en el contexto de la investigación. Ahí yo no me adelantaría a opinar nada. La custodia del fiscal Carlos Stornelli se tiroteó con delincuentes muy cerca del peaje de la autopista Ilia. Hay 7 detenidos. Nosotros contamos 3 autos y 3 motos. Yo vi a uno armado y uno de mis custodias vi a otro armado. Sí. ¿Su custodia logra reducirlos o es la policía? No, la custodia mía. ¿Hay un intercambio de disparos? Son policías. ¿Un robo dirigido a usted, doctor, o a otro auto? Mire, yo puedo tener mi opinión se la voy a dar a la policía en el contexto del expediente. Yo tengo una opinión, pero yo no descartaría, además no soy responsable de investigación, no puedo descartar ninguna hipótesis. Obviamente la custodia rápidamente se dio cuenta que era un movimiento no habitual, le dio la voz de alto
uno de los autos un día dio la vuelta y se dio la fuga y estos dos autos tomaron por aquí y la custodia de la Policía Federal los cruzó y automáticamente los detuvo. Yo lo que le quiero contar a la sociedad es que la semana recién empieza. La semana recién empieza y ya empezamos con 7 delincuentes extranjeros colombianos que vienen a Argentina a delinquir. ¿Cuál es lo importante de esto? Que por la tipificación del delito, yo quiero que hagan un ejercicio de realidad y que todos ustedes se fijen cuándo quedan en libertad estos ciudadanos. Yo les puedo asegurar, me parece que es muy exagerado. Yo creo que hoy ya a la noche están en libertad. Y lo que hay que hacer es discutir el Código Procesal, darle las herramientas a la justicia para que estas personas sean deportadas inmediatamente del país y que no vuelvan a entrar nunca más. Qué manera de arrancar la semana la de Bernie. Tenemos más información en este picado de noticias. La desclasificación de documentos secretos de la dictadura hallados en la Cancillería comprueban que la Armada dominaba las relaciones exteriores y copó las sedes diplomáticas para convertirlas en agentes de propaganda. Astiz actuó en Francia y aparecen los torturadores de las monjas francesas. Los documentos se pueden ver en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El conductor del camión que atropelló a una nena de 2 años en el barrio porteño de Recoleta fue detenido esta madrugada. Lo que pasó fue que pasó este asesino sin piedad y atropelló y mató a mi sobrina y huyó. Es lo que hizo este hombre, este salvaje. El policía Sebastián Riquelme ingresó esta mañana a Los Tiros al registro del automotor de la ciudad de Neuquén y mantuvo cautivas a 11 personas, entre empleados del lugar y vecinos que realizaban trámites. Tras 4 horas de detención se entregó. Peritos evalúan los restos del adolescente para determinar si es necesario realizar una nueva autopsia. Si bien hay secreto del sumario, se supo que el conductor del auto que atropelló a Luciano aportó datos valiosos. El licenciado en Economía, David René Jacobi, fue designado como vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores para acompañar la gestión de Cristian Girard, quien asumió la conducción en reemplazo de Alejandro Banoli. Las cerealeras comenzaron a liquidar divisas, tal el compromiso que habían asumido con el gobierno, y durante la última semana ingresaron 375 millones y medio de dólares, una cifra 11,3% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Innumerables tweets recordaron hoy a Néstor Kirchner en el 4º aniversario de su muerte. Solo por nombrar uno, tenemos a este que reproducía una frase del escritor Eduardo Galeano. Dice: Néstor Kirchner será un fuego difícil de apagar. Y en este mismo contexto, el senador bonaerense Mario Iggi, ex intendente de José C. Paz, rindió su propio homenaje a Néstor Kirchner. Cuando llegó Néstor al país era un incendio, estábamos realmente muy mal. Y nos sacó del infierno, y cuando una persona deja la vida como dejó él por los pobres, realmente tenemos que evaluar y valorarlo como valoramos a Evita o a Perón. Está en ese nivel, como hoy está Cristina trabajando y luchando contra todos los frentes opositores, que son muchos. Momentos donde, por supuesto, escuchar la voz de Néstor. Hoy lo hice temprano, en la oportunidad de un programa de radio, el Néstor del 2003 asumiendo. Te genera una conmoción, pero con la satisfacción del deber cumplido. Entonces, lo extrañamos mucho, pero sabemos que los pueblos generan los emergentes. Néstor fue el emergente de su tiempo, los millones de jóvenes que adhieren con vocación a la política tiene que ver con ese impulso que le puso Néstor de no dejar las convicciones. La agrupación Kirchnerista Unidos y Organizados cerró las jornadas solidarias en honor a Néstor Kirchner con un acto en la ex ESMA. Se puso en el lomo todos los dolores de un país que venía lacerado por la década de los 90, una década quizás la segunda década infame de la historia, pero la más infame de todas, donde
se violentó y se violó a nuestro pueblo de todas las maneras. Realmente sí, fue una desgracia histórica haber perdido a alguien que tenía 60 años. En un mundo como este, alguien que recién tenía todo para dar, que había hecho mucho, pero seguro tenía muchas epopeyas que seguir construyendo, muchas epopeyas por el pueblo, para la patria, por la región, que seguir dando. Y la verdad que perderlo todavía nos cuesta, ¿no? Cuando uno se acuerda esa mañana, pasaron 4 años, pero el dolor sigue sintiéndose el mismo, ¿no? Más allá de las corporaciones y los fantasmas que nos venden y las encuestas negativas, lo bueno es que uno ve que la sociedad tomó otra conciencia y a la hora de elegir elige el político, el funcionario parecido a uno, ¿no? Parecido, y creo que esa es la gran diferencia. Con Chávez, con Néstor, con Evo, la sociedad empezaron a elegir el presidente que se les parecía, el presidente igual al pueblo. Y hoy lo siguen eligiendo a pesar de las embestidas que tienen las corporaciones, tanto mediáticas, políticas y económicas, ¿no? Y hubo elecciones ayer en Brasil, el balotaje, ganó Dilma con lo justo, pero ganó. Nos hace el análisis José Nathanson. Adelante, José, por favor. Efectivamente, Pablo, fueron solo 3 puntos de diferencia entre Dilma Rousseff, la candidata del PT, y Aécio Neves, el candidato del PSDB, de la oposición de derecha o centro-derecha. 3 puntos de diferencia que definieron la elección más reñida, la pelea más reñida, la disputa electoral más reñida desde que Lula llegó al gobierno en 2003. En las 3 elecciones anteriores, en las 2 que disputó Lula y en la anterior que había disputado Dilma, la ventaja a favor del gobierno, del candidato del PT, había sido de entre 10 y hasta 20 puntos de diferencia. Esta vez fueron solo 3 puntos que de todos modos le alcanzaron a Dilma para ser elegida presidenta de Brasil por segundo mandato consecutivo. Cuando se completen los 16 años de gobierno del PT, va a ser el ciclo más largo de la historia política brasilera desde la era Vargas. Desde mi punto de vista también va a ser el ciclo político más positivo de la historia brasilera desde la era Vargas. Vamos a ver ahora, si te parece, Pablo, cómo fue la conformación del voto en Brasil. Es interesante hacer un análisis, y lo podemos ver ahora en el plasma, de cómo se dividió el voto en Brasil, porque es bastante claro. Si uno mira el mapa brasilero, los estados que están pintados en rojo y en rosa son los estados en los cuales se impuso el PT, y los estados que están pintados en celeste o en celeste más claro son los estados en los que se impuso la oposición. Si uno hace casi uno diría un corte geográfico de Brasil, es muy fácil darse cuenta que todo el nordeste, es decir, la zona más pobre de Brasil, votó a Dilma Rousseff. Y esto se ve claramente cuando uno revisa las encuestas. Más pobre es la gente, más tiende a votar al PT. No hay mucho misterio detrás de esto. Están detrás de esto las políticas sociales, el Bolsa Familia, que llega a 50 millones de personas actualmente y que es el plan social más importante de América Latina. Otros planes de los cuales se habla menos, pero yo alguna vez los he mencionado, por ejemplo el plan Brasil Sonriente, que es un plan que provee prótesis odontológicas y cuestiones odontológicas a un país que cuando Lula llegó al gobierno y decidió lanzar este plan tenía 30 millones de desdentados, 30 millones de personas que no podían comer en Brasil por falta de dientes. Esto fue una de las cosas que hizo el PT, entre tantas otras, planes de alfabetización, de vivienda, de acceso a la educación. Y esto es lo que permite reflejar lo que se refleja después en este mapa, en un mapa del cual se ve muy claro donde el norte y el nordeste, es decir, las zonas más pobres del país, votan claramente a Dilma. Vamos a ver otro mapa que me parece que es interesante y que es el mapa de Río de Janeiro. Esto, Pablo, estamos viendo un mapita de Río de Janeiro. Uno diría, si uno viviera en Río de Janeiro, ¿dónde querría vivir? Cerca de la playa y del mar, ¿no es cierto? Bueno, si uno mira este mapa, el mar en Río de Janeiro está acá, lo estoy marcando con rojo. Los distritos de la ciudad de Río que están más cerca del mar y de la playa, es decir, los distritos donde vive la clase media alta y los sectores altos, votaron mayoritariamente a la oposición. Los tenemos acá marcados en celeste y azul. Una vez más se ve también en este mapa de Río, cómo la gente que vive cerca de la playa, es decir, la gente que vive en las zonas más ricas de Río, se inclinó por el PT, y cómo en la medida en que uno se aleja del mar y va subiendo a los morros, casi literalmente va subiendo a los morros,
el voto termine inclinándose hacia el PT. Esto es lo que me parece que un poco explica la situación de Brasil y el triunfo de Dilma. Ahora, hacia adelante, hacia el futuro, el gobierno del PT, el nuevo gobierno del PT, tiene varias cuestiones pendientes. Va a ser un gobierno mucho más complejo que el anterior. Ya dijo Dilma que uno de los ejes de su nuevo gobierno va a ser la reforma política. No está del todo claro qué significa exactamente la reforma política, pero ella ha dicho que es una forma de acercar la política a la sociedad en un sistema político como el brasilero que está muy astillado, que es muy centrífugo. Vos sabés que en Brasil hay 500 y pico de diputados y el PT tiene solo 80. Solo 80 diputados en una Cámara que tiene 512, si no me equivoco. Esto obliga al PT a negociar permanentemente con un montón de partidos, partiditos, pequeños partidos, etc. La reforma política tiene como uno de sus objetivos tratar de racionalizar este panorama político brasilero. Hay otras cuestiones pendientes. Brasil está en un momento de una cierta recesión económica y hay una crisis muy grave de servicios públicos que se vio en las últimas elecciones. Esos son los desafíos del gobierno del PT, pero más allá de eso hubo un claro triunfo de Dilma por 3 puntos, un triunfo exiguo, pero que digamos, cuando termine su mandato dentro de 4 años, va a terminar de coronar el periodo más largo y yo insisto, desde mi punto de vista más positivo de la historia reciente de Brasil. Doce personas galardonadas con el Premio Nobel de la Paz le enviaron una carta a Barack Obama para pedirle una política firme que ponga fin a las torturas y dé respeto a las convenciones de Ginebra y contra la tortura de las Naciones Unidas. También le piden al presidente estadounidense, quien recibió el Nobel de la Paz, que dé a conocer a la población de su país la extensión y uso de estas prácticas, además de publicar un informe realizado por el Senado en el que se detallan las torturas a sospechosos de cometer actos terroristas tras los atentados del 11S. En la carta, publicada por el diario The New York Times, los firmantes sostienen que la existencia de este informe llevó a Estados Unidos a una encrucijada, ya que esta información podrá ser utilizada para justificar el uso de la tortura por regímenes de todo el mundo. Es el momento de los deportes en este programa. Gabriela Previtera, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, una noticia que a vos te va a gustar porque se trata de Carlitos Tevez, un jugador que vos en más de una oportunidad me has dicho que tenía que estar en la selección, más de uno lo pensaba y hoy se termina de confirmar el regreso del exfutbolista de Boca Juniors, entre otros equipos. Hay 2 partidos amistosos por delante que serán los últimos del año 2014 y Gerardo el Tata Martino ha entregado una nueva lista. La tercera convocatoria que hace, recordemos que la primera fue prácticamente un homenaje a aquellos que han llegado a la final del Mundial de Brasil 2014 y después comenzó a dar sorpresas, comenzó a llamar a aquellos futbolistas que él consideraba que tenían que estar. Ya había adelantado de alguna forma que en algún momento Carlitos Tevez iba a ser citado. Bueno, fue de cara a los próximos partidos. Miércoles 12 de noviembre frente a Croacia, partido que se va a disputar en Londres. Y Portugal, el segundo partido amistoso que se va a jugar en Manchester el martes 18. Hay algunas sorpresas, una de ellas está dentro de los arqueros convocados. Sergio Romero, Chiquito Romero que va a continuar, Nahuel Guzmán, a quien llamó en la última citación de futbolistas, y Wilfredo Caballero, futbolista del Manchester City que está teniendo una muy buena temporada y que está confirmado. Dentro de los defensores, Nicolás Otamendi, Cristian Ansaldi, otro de los nombres resonantes de esta lista, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Martín de Michelis, Pablo Zabaleta, Federico Facio, tercera sorpresa de estos convocados, Federico Fernández y Ezequiel Garay, los defensores que tendrá Gerardo el Tata Martino a disposición. Dentro de los volantes no hay muchas novedades, Javier Mascherano, Ever Banega, Roberto Pereira, el hombre que está en Italia y que fue convocado, Lucas Biglia, Ángel Di María, Eric Lamela, otro de los que ha sido convocado en la última situación y también vuelve a estar, Javier Pastore, Enzo Pérez y Nicolás Gaitán. Se esperaba la posibilidad de que esté Carlitos Tevez en esta convocatoria, pero no así Lionel Messi. Sin embargo, sorprendió, están los dos, Carlos Tevez, Lionel Messi, Gonzalo el Pipita Higuaín, Sergio Agüero. El que se ha quedado afuera es el Pocho Lavezzi.
Argentina jugará estos 2 amistosos y es la última competencia que tendrá a lo largo de este año 2014. Ya volverá en el 2015 con 2 objetivos claros, uno la Copa América y por otro lado las eliminatorias sudamericanas de cara al próximo Mundial. Se terminó una nueva fecha en el fútbol argentino y fue victoria de Arsenal de Sarandí. 1-0 la victoria del conjunto de Sarandí frente a Gimnasia de Esgrima La Plata. Ha hecho una fortaleza de su estadio este conjunto conducido por Martín Palermo. Tiene 18 puntos en el torneo. Uno solo, producto de un empate, lo ha conseguido afuera. El resto, todos han sido en condición de local. Ha sumado hoy su 5º partido con victoria jugando en su casa. Los otros 2 encuentros que ha jugado allí, los 7 que ha tenido, han sido empates. De esta manera, entonces, Arsenal sigue sumando puntos importantes, jugando como local. Hoy frente a Gimnasia de Esgrima de La Plata, que tiene un torneo bastante irregular, que suma tan solo 14 puntos en lo que va disputado de este campeonato de transición de la primera división del fútbol argentino. Brian Alemán probaba de larga distancia, vencía la valla del conjunto visitante y de esta manera marcaba casi 44 minutos y medio, 45 de la primera etapa, el resultado que finalmente iba a ser el definitivo. 1-0, victoria de los conducidos por Martín Palermo, 5º partido, insisto, conseguido en condición de local. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública. Nos vamos a un corte. ¿Cuándo volvemos? Miren, tenemos un montón, pero un montón más de información para ustedes. No se vayan.